doy a ti la palabra. Muchísimas gracias. Vale, muchas gracias a ti. Vale, voy a empezar a compartir y os cuento un poco el objetivo de la charla, aunque lo has mencionado tú, y también os cuento un poco mi background, ¿vale? Yo lo que quiero que veáis hoy es un poco la perspectiva de las diferentes estructuras de equipos que vais a encontrar, como os han dicho, y también... Perdona que te corte, ¿Sí? pero no se ve tu pantalla. Es decir, vemos tu pantalla, pero parece ser otro escritorio. Ahora sí, ahora sí. ¿Se ve? Sí, vale. Sí, sí, no, vale, pues está perfecto, no te preocupes. Vale. Continúa. Lo que estaba diciendo, o sea, quiero que entendáis qué es un manager a día de hoy y también para, más que nada, que tengáis una perspectiva de cómo podéis serlo, si en algún momento queréis serlo, y también de los equipos. Te voy a pedir que te mutees porque oigo un eco que me idiotiza, por así decirlo. Me oigo a mí mismo constantemente y, ay, gracias. Que veáis lo que es un manager en la industria actualmente, también por qué se buscan este tipo de managers ahora, y con los equipos igual. Quiero que entendáis por qué funcionan ahora mismo las empresas de esta manera, cuál es la forma más estándar de funcionar, para que si vais al mundo laboral, pues entendáis cómo trabajar, pero también que entendáis por qué van ahí, ¿vale? Entonces, mi inicio con la charla era interactuar un poco con vosotros. Creo que va a ser más complicado de lo que yo pensaba, pero en cualquier caso, preguntarme lo que queráis, interrumpirme en cualquier momento si tenéis dudas, que creo que es mejor y más positivo para vosotros. Si tenéis dudas, las hagáis, que hablar de todo, que probablemente no dé tiempo por el tiempo que nos queda. Así que, bueno, voy a empezar. Os iba a haber preguntado que era un manager para vosotros, pero como os digo, creo que va a ser muy difícil interactuar. Me hago una idea. Me imagino que para muchos de vosotros tenéis la típica idea del típico manager tradicional, de managers que se centran básicamente en producir, acaban quemando a la gente, exprimiendo a la gente. Managers con mucha autoridad, con bastante exigiendo, por así decirlo, a los equipos, y muchas veces que ni siquiera son técnicos, ¿vale? Pero no tienen suficientes conocimientos técnicos. Esa es una idea muy generalizada sobre los managers, ¿vale? Sin embargo, en tecnología la cosa ha cambiado mucho, es muy distinta. Antes podía darse el caso, ahora mayormente no es así. Todavía puede que haya algún caso que os encontréis, pero en los últimos años ha cambiado muchísimo. Los managers suelen ser gente muy técnica. De hecho, esto ha sido uno de los problemas más grandes que han ido ocurriendo en los últimos años en tecnología, es que los mejores programadores han acabado siendo managers simplemente por ser los mejores programadores, ¿vale? Y eso ha llevado a que en muchos equipos perdieran a los mejores programadores y acabaran teniendo un bien mediocre, ¿vale? Entonces, este es el camino típico que pasaba en muchas empresas. Todavía pasa, en menor medida, pero pasa. Y es que pues entras en una empresa, eres un junior, que empiezas a hacer bien, acabas siendo senior engineer, después de hacerlo muy bien también ahí pasas a lead. Ahora os explicaré la diferencia entre un lead y un manager. Y después pasas a manager, ¿no? Hay empresas que no existe el rol del lead porque lo hace el manager y acabas pues haciendo esto que os decía, ¿no? Junior, de junior a senior, empiezas a funcionar muy bien, eres muy buen programador o programadora y te acaban haciendo manager, ¿vale? Pero la realidad es que no significa que tengas que te guste el rol del manager porque es distinto, ¿no? Para que lo entendáis, un manager o un tech lead no tienen por qué ser el programador más experimentado, ni el que hace las tareas más complejas o el que esté mejor código, no es necesario, ¿vale? Entonces, la tech lead manager requieren nuevas habilidades, es una posición de liderazgo y, de hecho, idealmente lo que tendría que hacer un manager es tener mucho más conocimiento de soft skills y gestión de proyectos y cosas así que de llamar, aunque como os decía, sí se requiere que tengas un background técnico, ¿vale? Para que me entendáis, me gusta mucho como lo dice un amigo, para entrenar a Usain Bolt no necesitas correr más que él, ¿vale? Va a ser imposible que corra más que él. Pero aún así, su entrenador le va a poder ayudar muchísimo, mejorando la técnica, mejorando la vida, etc. ¿Vale? Entonces, un tech lead o un manager es exactamente esto. Tienen que saber correr, tienen que hacerlo bien, pero no tienen necesidad que tengan que hacerlo mejor que la gente que tienen en su equipo, ¿vale? Lo que decía, para que veáis las diferencias, como he mencionado antes el lead y voy a mencionarlo más, ahora el lead y un manager, para que entendáis las diferencias, y algo de aquí, yo lo voy a ir diciendo, voy explicando un poquillo, pero si es algo que no nos encaja o no lo conocéis, por favor me preguntáis, ¿vale? Un tech lead normalmente se encarga de dar la dirección
técnica del equipo. Para que entendáis lo que quiero decir por dirección técnica, esto podría ser que tu equipo esté orientado a datos, o podría ser que tu equipo haga servicios que autoescalan, cosas así, ¿vale? También normalmente el tech lead se encarga de romper empates técnicos. Cuando hay una discusión sobre cómo hacer las cosas y no se están de acuerdo, pues el tech lead toma la decisión. También es el responsable de la velocidad del equipo, de la calidad de lo que hace, de qué metodología usar o por lo menos asegurarse de que se usa bien. Y también muchas veces participa en planificar el roadmap, lo que se va a hacer, ¿vale? Junto con el product manager. No sé, ¿sabéis lo que es un product manager? Porque como no os veo las caras, que se desmuteen para que yo lo oiga. ¿Sabéis lo que es un product manager? Porque si no lo explico. Sí, todo. Vale. ¿Alguno queréis tomar la palabra? Pues Félix, me dicen por aquí que no tienen ni idea, ¿vale? Los chicos... Vale, entonces... Cuéntanos un poco. Os explico. Vale. Me voy a anticipar un poco a la charla y ahora vuelvo, ¿vale? Para que lo entendáis. En la mayoría de equipos, la forma en la que están organizados los equipos, cada cosa que veis aquí, cada vertical, sería un equipo, ¿vale? Luego voy a explicar en detalle cada una de estas cosas. Esto, por ejemplo, sería en una empresa en la que tienes un equipo que se encarga del sign-up. Es decir, cuando un usuario está de alta, pues habría un equipo específicamente enfocado en que el sign-up sea lo mejor posible, que la gente tarde muy poco en darse de alta. Otro equipo sería el del onboarding, que se encarga de que una vez que un usuario esté dado de alta, use el producto de manera inmediata y así perderle y se quede ya usando el servicio, ¿vale? Y el checkout pues, sería hacer que cuando un usuario paga sea tan rápido el proceso de pago que no haya gente que no termine o sea, que lo acaben, vamos, básicamente todos los usuarios, ¿vale? Entonces, cada uno de estos equipos, pues normalmente tienen la parte técnica, que sería el Engineering Manager, que ahora explicaremos qué función tiene en detalle, y luego tendrían diferentes tipos de ingenieros, ¿vale? Trabajando en el equipo. El Product Manager sería una persona que también está liderando en los equipos, pero su misión es la de entender cómo tiene que evolucionar el producto, ¿vale? Entender a los usuarios que tiene, entender qué funcionalidades serían las más útiles para el usuario, entender si lo nuevo que habéis sacado realmente está beneficiando a los usuarios, etcétera, a los usuarios, ¿vale? Os pongo un ejemplo. Imaginaros que tenéis, voy a imaginarme una empresa que probablemente todo el mundo conozca, Cabify. Tenéis en Cabify y uno de los equipos probablemente sea el equipo que hace la aplicación que llevan los coches, ¿vale? En el móvil. Pues tendrá un Product Manager y ese Product Manager lo que estará pensando constantemente es en qué funcionalidades hacer para facilitar la vida al conductor del coche, ¿vale? Entonces, su labor es investigar a sus usuarios, entender qué necesidades tienen, entender cómo usan la aplicación ahora, qué cosas mejorar de la aplicación, etcétera. Y luego el manager con el equipo ya se encarga de cómo hacerlo, de cómo implementar esas partes, etcétera, ¿vale? Eso sería la definición para que lo entendáis, ¿vale? Entonces, volviendo aquí, normalmente lo que decía, un tech lead se encarga de planificar el roadmap, es decir, de qué van a hacer junto con el product manager. Y un manager es responsable de todo eso, es decir, de que el tech lead haga su trabajo, pero además de la evaluación de todo el equipo, de subidas de sueldos, de promociones, de coaching significa ayudar a una persona a resolver problemas, más que nada que lo resuelva por sí misma, y desarrollo de carrera, es decir, que una persona, cada ingeniero o ingeniera que tengas en tu equipo, siga creciendo y pueda promocionar de junior a senior, etcétera, etcétera, vaya progresando, ¿vale? El problema que pasaba antes y por lo que muchos programadores acababan siendo managers es que antiguamente, si tú querías cobrar más dinero o promocionar, ¿vale? Y ir creciendo, la única alternativa que tenías era crecer de ingeniero a manager, ¿vale? No había otra si querías cobrar más. Pero ahora la tendencia en toda la industria es tener lo que se le llama double ladder o carrera doble, ¿vale? O escalera doble, en la que tú empiezas como junior engineer, después engineer, luego senior engineer. Estos nombres pueden variar en función de la empresa, pero más o menos son todos así. Y a partir de senior engineer puedes decidir, me quiero dedicar a dirigir a personas o quiero seguir puramente técnico, ¿vale? Es decir, para que me entendáis, un manager y un member, un staff, lo que veis ahí, van a cobrar muy similar. El staff va a seguir programando, ¿vale? Sin más responsabilidades que esas, que programar, y el manager, en cambio, va a dirigir a personas, dirigir proyectos, etcétera, ¿vale? Esto se hace precisamente para evitar
tener a managers que al final no quieren hacer ese trabajo y que además son muy buenos programando y no perder a esa gente que es muy buena programando, ¿vale? Entonces, esto ya prácticamente no existe en casi ninguna empresa, por suerte, y la tendencia es que todas hagan esto de aquí. El que quiera ir a management tiene la posibilidad, pero el que quiera seguir programando también va a poder seguir y va a seguir cobrando más y evolucionando, ¿vale? No me entendáis mal, no significa que tengáis más responsabilidades, ¿vale? Es decir, un staff tiene más responsabilidades que un senior engineer, pero todas están relacionadas con el código, ¿vale? Entonces, volviendo a qué es un manager, a día de hoy, bueno, pues un manager, como decía, es un trabajo distinto a programar, aunque para ser un buen manager, como os he dicho antes, sí que tienes que ser un buen técnico. Fijaros que yo he sido manager en Google, ¿vale? En el sistema operativo Android. Estuve trabajando en Londres 2 años y para poder entrar a trabajar en Google, a pesar de que iba a entrar como manager, yo pasé las pruebas que pasa un ingeniero, ¿vale? Tuve que hacer 2 entrevistas de diseño de sistemas, que supongo que no sabéis lo que son. Os explico una para que lo entendáis. Una de las preguntas que ahí me hicieron en la entrevista fue, tengo 50.000 euros y quiero diseñar un Instagram. ¿Puedo permitírmelo o no? Y me tocó diseñar pues todo, cómo funcionaría el API de Instagram, qué funcionalidades tendría, cómo sería la infraestructura, las máquinas, la red, cuántos datos consumiría de red, cuántos datos consumiría de disco, empezar a hacer cálculos de si, bueno, pues ese tipo de entrevistas te toca hacerlas incluso si vas a manager, ¿vale? Además de esa hice otra de código, bueno, hice luego ya pruebas de management, etcétera. Es decir, que para ser un manager en la mayoría de empresas técnicas tienes que saber programar y ser medianamente bueno, ¿vale? Ahora, ¿qué ocurre? Que además de eso, para ser manager necesitas otro tipo de habilidades, ¿vale? Y herramientas, como puede ser saber motivar a la gente, saber dar feedback, escuchar de forma activa a la gente, saber delegar, saber comunicar, porque te va a tocar comunicar con otros managers, con el CTO a lo mejor de la empresa, con tu propio equipo, con otros equipos, etcétera, ¿vale? Te va a tocar entender lo que es la incertidumbre y saber cuándo tomar decisiones a pesar de que no tienes todos los datos. Te va a tocar gestionar proyectos y saber, pues lo mismo, ¿no? Decidir cuándo es mejor hacer una parte, otra, qué partes no deberías hacer. Todo eso es parte de ser managers, ¿vale? Y la tendencia actual es buscar managers que son capaces de crear buenos entornos, es decir, que la gente crezca, que esté a gusto trabajando allí, pero que a la vez sean conscientes y busquen entregar valor, ¿vale? Es decir, buscamos managers que su objetivo sea que la gente crezca dentro del equipo, que la gente esté contenta, pero también que entreguen valor, ¿vale? De hecho, para que entendáis de dónde viene esto, hay varios estudios, Google hizo uno de ellos, pero hay bastantes, en el que dicen que el factor más fundamental para que un equipo sea productivo, altamente productivo, no es el talento de la gente, ¿vale? Y obviamente tiene importancia, pero no es el factor más determinante. No es que tengas a mucha gente buena, no es que tengas variación de diferentes perfiles. El factor más determinante para que un equipo sea altamente productivo es lo que se conoce como seguridad psicológica. Que eso, lo que nos quiere decir con eso es que la gente no tenga miedo a hablar, a desafiar el status quo, es decir, a preguntarse por qué hacemos lo que hacemos, ¿vale? A ser crítico, a intentar mejorar lo que hacemos, a cuestionarse si lo que vamos a hacer, lo que vamos a desarrollar, tiene sentido o no tiene sentido, ¿vale? Cuando tienes ese entorno es cuando realmente la gente, los equipos son muy buenos. Y tiene mucho sentido, porque cuando tienes gente así dentro del equipo y existe ese entorno en el que nadie tiene miedo a cuestionarse las cosas, constantemente estáis mejorando, ¿vale? Pero bueno, lo que os digo, esa es la tendencia, ¿vale? La tendencia es que un manager sea un multiplicador, que gracias a que tú estás en el equipo, la gente que está en el equipo sea mucho mejor por trabajar de forma conjunta, por allanarles el camino, ¿vale? Porque tengan objetivos claros, por dirigirlos. Bueno, más que dirigirlos, por ayudarles a que entiendan por dónde tienen que ir. Luego voy a explicar en detalle las responsabilidades de un manager, ¿vale? Pero antes de nada, os quería explicar una cosa que os vais a encontrar en el sector que es muy particular, ¿vale? Y es que no existe una definición de manager. No vais a encontrar en ningún sitio, ni en la Wikipedia, ni en ningún sitio, una definición que os diga, un manager en ingeniería es esto. La realidad es que varía muchísimo en función de las empresas e incluso el nombre que nos dan varía en función de las empresas. Yo os voy a explicar luego los principios, las responsabilidades básicas que suelen ocurrir en todas las empresas. Pero veréis que según vais a una empresa u otra, a lo mejor cambia alguna cosa, ¿vale? Y especialmente el nombre es bastante curioso, os lo voy a enseñar, para que veáis cómo cambia, ¿vale? Hay en empresas que tenemos esto, como os decía, ¿vale? Que estos se llaman equipos de producto. En cambio, en otras empresas tenemos a un manager y a un tech lead dentro del propio equipo. Aquí el tech lead sería el responsable técnico y el manager solo haría la gestión de las personas.
para variarlo más, hay en empresas en las que tenéis los dos modelos, ¿vale? Equipos que tienen tech lead y equipos que no lo tienen dentro de esa empresa. Hay empresas que el manager está encima del product manager y también es el manager del product manager. Hay empresas que no le llaman engineer manager, sino que le llaman team lead. Hay empresas que el manager no lleva un equipo, sino que lleva 3 y el team lead de aquí llevaría todas las responsabilidades individuales de cada equipo. Este es el modelo Spotify, que también hacen algunas empresas, en las que el manager es un manager por skill, es decir, tenemos un manager de backend, un manager de frontend, etcétera, y el que lleva el día a día del equipo es el product manager. Cada una tiene sus problemáticas, ¿vale? No significa que unas sean mejores que otras, aunque hay una que creo que funciona bastante mejor, pero todas tienen sus problemas y sus ventajas. Esta en particular a mí no me gusta y la tendencia de la industria es a no usarla porque al final el manager de backend y de frontend les puede ayudar mucho a crecer a nivel de ser mejores en backend, ser mejores en frontend. Voy a explicar, por si acaso, lo que es backend y frontend. Espero que esto sí que lo sepáis, pero por si acaso, backend podría ser hacer un servidor, por ejemplo, en Python, en Node.js, en Ruby, en lo que queráis, y el frontend sería la interfaz, ¿vale? En este caso, por ejemplo, imaginaros React, ¿vale? O me da igual si utilizáis Vue o JavaScript a pelo, lo que sea que utilizáis, o HTML, ¿vale? Ese sería el frontend. Entonces, el manager por skill puede ayudarte mucho a crecer técnicamente, pero como no está en tu día a día, le es muy complicado realmente ayudarte con problemas que tengas en tu día a día, ¿vale? Entonces, casi esto está empezando a desaparecer en la mayoría de empresas, ¿vale? Ahora, ¿qué se requiere para ser manager o tech lead? Bueno, aparte de ser buen técnico, como hemos dicho anteriormente, que ese es el camino inicial, aparte de eso tienes que ser, también lo he mencionado antes, pues aprender ciertas soft skills como comunicación, empatía, escucha activa, etcétera, ¿vale? Entonces, os voy a explicar rápidamente lo que son las responsabilidades de un manager. Y no os asustéis, ¿vale? Porque no significa que tengáis que hacer todo, tú, sino significa que hay responsable de que esto ocurra siempre en tu equipo, ¿vale? Pero como veis, pongo entre paréntesis junto con tech leads, junto con product managers, junto con program managers o project managers, porque estas son responsabilidades que normalmente tú tienes como manager, pero lo que os digo, las responsabilidades que ocurran, no que lo hagas tú. Muchas de estas se pueden delegar. Os voy poniendo ejemplos de cada una, ¿vale? No me quiero extender mucho porque no tengo mucho tiempo. Por ejemplo, un manager es responsable de que un equipo tenga visión y estrategia técnica. Eso puede ser lo que os decía antes, pues que el equipo esté orientado a eventos, que todo lo que haga esté orientado a eventos, o que el equipo todo lo que haga lo haga con servicios que autoescalan o que utilicen AWS o que utilicen cloud, el cloud que sea, ¿vale? Eso es una visión estrategia técnica, pero también muchas veces la visión estrategia técnica viene orientada por la empresa, ya te viene dictada. Te dicen cosas como, oye, en esta empresa todo es orientado a eventos. En esta empresa todo lo que se implemente tiene que ser en Python. Todo lo que sea frontend tiene que ser en React. Todos los servicios que hagáis se hacen en gRPC o HTTP, lo que sea, ¿vale? Entonces, en este caso, el manager no es responsable de decidirlo, sino es responsable de que su equipo siga las directrices de la empresa, ¿vale? Con diseño técnico, pues esto tiene que ver más con el diseño de componentes de software, ¿vale? Y muchas veces el manager no va a hacerlos porque no va a tener tiempo, porque tiene muchas responsabilidades y no le va a dar tiempo. Y lo que va a hacer esto es el equipo. ¿Y el manager de qué es responsable en este caso? Pues de que el diseño técnico siga la estrategia técnica, ¿vale? Y muchas veces también de asegurarte de que está bien el diseño, de preguntar para ver si han tenido en cuenta todos los posibles casos, etcétera, ¿vale? En impacto en producto, pues esto pues ya se explica lo que hace un product manager. Normalmente es el product manager quien hace esto, ¿vale? Pero tú eres responsable como manager de que tu equipo entienda el producto, entienda a los usuarios que tenéis, entienda por qué es importante lo que hacen, ¿vale? ¿Para qué? Primero, que entiendan por qué es importante lo que hacen es fundamental para la motivación, ¿vale? Para que entendamos que formamos parte de algo más grande y eso nos motive. Segundo, es muy importante que entiendan el producto para tomar decisiones, ¿vale? Cuando tú estás programando, habrá veces que pensarás, esto lo puedo hacer de varias formas. Bueno, pues sabiendo quién es tu usuario y lo que te interesa optimizar para ese usuario, pues podrás tomar decisiones, ¿vale? En tu día a día sin depender del manager y sin depender del product manager. La 4 es que un manager debe conocer la estrategia de la empresa y debe no solo conocerla, sino alinearse con ella y hacer que la gente de su equipo la entienda. Para que entendáis esto, que a veces es muy abstracto, estrategia de empresa puede ser, os voy a poner un ejemplo que probablemente conozcáis,
en Eventbrite, que es una empresa de ticketing que vende tickets, una de la estrategia que tiene marcada la empresa es que buscan que su producto sea self-service. Eso quiere decir que lo que buscan es que cuando alguien crea un evento en su plataforma, sea tan fácil crearlo que no necesiten ayuda, ¿vale? Buscan eso porque eso ahorra costes, no necesitan a gente ayudando, ¿vale? A los que crean los eventos. Bueno, pues eso es estrategia global de la empresa y si tú como manager vas explicando a todo el mundo eso y por qué es importante y por qué es necesario, eso ayuda a que la gente en su día a día tome decisiones, ¿vale? Os pongo un ejemplo de esto. Imaginaros que estáis dentro de Eventbrite, en un equipo, ¿vale? Y estáis pensando en hacer una funcionalidad, lo que sea, que para que esa funcionalidad, por motivos de seguridad, pensáis que lo mejor es que esa funcionalidad solo la puedan activar gente dentro de Eventbrite. Entonces, la persona que crea el evento tiene que llamar a Eventbrite para que Eventbrite se la active. Bueno, pues sabiendo que la estrategia global es que el producto sea autoservicio, eso directamente dice que esa funcionalidad no es correcta, ¿vale? No deberíais hacerla. Entonces, este tipo de información permite que la gente tome ese tipo de decisiones, ¿vale? Que vosotros toméis ese tipo de decisiones y podáis ser partícipes de cómo es el producto, etcétera, ¿vale? La quinta, que es una pregunta que todo el mundo hace o me hace cuando yo doy talleres sobre management, me suele hacer esta pregunta a todo el mundo, es si un manager tiene que programar o no tiene que programar, y la respuesta es que depende muchísimo de la situación en la que estés, ¿vale? Si estás en un equipo muy pequeño, es normal que programes, 4 personas o así, es muy normal, y es un equipo autónomo, pues normalmente programas. Si estás en un equipo en el que hay 9 personas, 10 personas, y además tienes muchas relaciones con otros equipos, con clientes, por ejemplo, es muy difícil que programes, ¿vale? Y si programas, lo que te va a pasar es que no vas a poder hacer el resto de las cosas, ¿vale? Entonces, depende mucho de la situación, pero sí que debes saber programar, básicamente. La 6 es gestión de proyectos. Bueno, pues aquí la responsabilidad de un manager es dividir los proyectos en hitos, negociar fechas, entregables, decidir cuándo es mejor sacar algo, qué cosas priorizar, cuándo es mejor atacar determinadas áreas, etcétera, ¿vale? En contratación, un manager siempre es responsable de justificar que necesita gente en su equipo e incluso, depende del tamaño de la empresa, tú eres partícipe de las entrevistas y también decides si entra una persona o no entra, ¿vale? En empresas grandes, normalmente tú no decides si una persona no entra, sino que hay muchas entrevistas y hay un comité. Y tú participas en ese comité y básicamente lo que intentas es ver lo que todo el mundo piensa y que lleguen a un acuerdo de si esa persona debe entrar o no debe entrar, ¿vale? Estoy corriendo mucho porque aquí me podría tirar horas hablando de cada una de ellas, ¿vale? Pero creo que os perdería más que otra cosa. En la 8, que es productividad y salud del equipo, bueno, pues un manager es clave que entienda cómo está su equipo, ¿vale? Lo monitorice eso y ayude a que el equipo tenga un buen entorno, que esté cómodo, que no tenga obstáculos, que le den el camino, que tengan claros los objetivos, que entiendan por qué están haciendo lo que están haciendo, ¿vale? Pero además, que tenga claras las metodologías, que entienda si la metodología está funcionando. ¿Os han explicado lo que son las metodologías? Entiendo que sí, ¿no? ¿Os habrán explicado Scrum o algo así, al menos? Supongo, ¿no? Que tenía que activar el micrófono. ¿Queréis responder a alguno? ¿Le respondo yo? Sí, en general sí. Es que no sé si te va a escuchar. Vale. Espérate, que les paso el micro. Sí, hemos estudiado esas metodologías. Metodologías ágiles, vale, perfecto. tradicionales. Vale, genial. Pues normalmente el manager es responsable de que esa metodología funcione bien, ¿vale? Imaginaros que vuestra metodología tiene ciertas ceremonias, como puede ser la planificación o hacer retrospectivas, etcétera, o hacer lo que se le llama el refinement para entender las tareas que tenéis. Imaginaros que tú como manager estás viendo que no funcionan bien. Bueno, pues es responsabilidad del manager cambiar eso, ¿vale? No significa que tengáis que decidirlo vosotros, ¿vale? Podéis sacarlo al equipo y que el equipo decida cómo cambiarlo, pero sí que eres responsable de que acabe funcionando, ¿vale? La 9, desarrollo de carrera. Esto es que un manager es responsable de ayudar a su equipo a que crezca. Imaginaros que entráis en un equipo, sois juniors, pues vuestro manager normalmente os va a ayudar para ver qué tenéis que hacer para crecer, para promocionar a senior, cuáles son las áreas en las que tenéis que mejorar, cuáles son las áreas que se os dan mejor. Y lo normal es que vuestro manager en el día a día o cada cierto tiempo os dé oportunidades, nuevos proyectos, nuevos desafíos técnicos para que vayáis mejorando y así vayáis adquiriendo más habilidades, más experiencia y también pues vayáis creciendo en la empresa cobrando más, subiendo puestos, etcétera, etcétera. Un manager también normalmente es responsable de ayudar a la gente a promocionar e incluso en muchas empresas de decidir si la promoción
tiene que ser o no. Esto en empresas grandes no lo decide el manager tampoco, lo decide normalmente un comité, pero tu manager, digamos, que te defiende en esa promoción, ¿vale? Y ya por último, un manager también responsable de evaluar tu trabajo, ¿vale? De darte feedback y decir, pues, qué estás haciendo bien, qué puedes hacer mejor, cómo mejorarlo, y de evaluarte al final del año o cada 6 meses de función de la empresa, ¿vale? Estas son las labores más típicas de un manager dentro de ingeniería. Establecer expectativas es parte de dar feedback, ¿vale? Y de la parte de la evaluación de desempeño, ¿vale? Por eso me la he saltado. Bueno, estoy yendo muy rápido porque no tengo mucho tiempo, de hecho me queda muy poquito, pero quiero que veáis una cosa que creo que sí que es importante, y es que hasta ahora habéis visto solo esta estructura de equipos, ¿vale? Pero creo que es importante que entendáis que hay más estructuras de equipos y por qué esta se está imponiendo sobre todas las demás, ¿vale? Lo que solía ocurrir antiguamente, es que una empresa empezaba a crecer, imaginaos una startup, empieza a crecer, contrata a una persona que es backend o generalista, contrata a otra, empiezan a hacer esas dos personas juntas el backend, luego contrata un frontend, luego contrata a otra persona que es frontend, se empiezan a sentar juntos backend y frontend, y sin daros cuenta habéis creado el equipo de backend y el equipo de frontend, ¿vale? Entonces, unos hacen el backend, en las APIs, por ejemplo, y otros hacen el frontend. Y esto, que suena muy natural, en realidad tiene muchos problemas, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que acaba ocurriendo es que suelen ser empresas que funcionan de esta manera, en la que lo que ocurre es que, pues, business o el CEO o quien sea tiene una idea para el producto, se la comentan al product manager, el product manager le da forma, por así decirlo, este se la pasa a diseño le hace la interfaz de cómo va a ocurrir, el diseño habla con el backend hace el API y después el frontend utiliza ese API, ¿vale? Y de hecho, aquí no lo he puesto, pero lo normal es que luego esto vaya a un equipo de sistemas que haga el despliegue. Vale, esto puede parecer natural, pero es un desastre a la hora de trabajar. ¿Por qué? Porque desde que tienes la idea hasta que llega a producción, pasa un montón de tiempo, ¿vale? Porque uno se tiene que esperar a los otros. Y es más, lo que suele ocurrir es que frontend, cuando le llega el trabajo, cuando le llega la parte de frontend de trabajar, frontend se da cuenta de que hay algo que no tiene sentido o que no funciona como esperaban y entonces se lo dice a backend y backend dice, ostras, pues entonces hay que cambiar el diseño y empieza la cadena y al final volvéis a empezar desde cero prácticamente, ¿vale? Esto se llama waterfall, un poquito más, con más problemas, pero es una cosa muy, muy común y muy extendida, o que está muy extendida, y no funciona, pues lo digo, ¿vale? Porque al final la comunicación aquí acaba siendo un problema porque es prácticamente secuencial, la forma de implementar es completamente secuencial, con lo cual no se puede implementar y además esto te lleva a la tendencia a que producto, diseño, etcétera, hagan partes muy grandes del software, ¿vale? Y esto es un problema. Ahora la tendencia es que todo esto forme parte del mismo equipo, que cada equipo haga su parte de diseño, de producto, y que cada equipo tenga su parte de backend y de frontend y que hagan cositas muy pequeñas porque de esa manera llegas más pronto a producción y puedes validar tus ideas, ¿vale? Y no tienes que esperar 3 meses a probar que algo funciona, sino que en 2 semanas, porque sacas algo mucho más pequeño, pruebas si funciona o no funciona, ¿vale? Una variación de esto, que esto se está viendo hasta hace muy poquito en la industria, es que era todo igual, pero metían a backend y a frontend en un equipo y lo llamaban como que si fuera un equipo Scrum o un equipo, me da igual que le llamaban Scrum que no, pero le llamaban un equipo, pero en realidad seguían teniendo los mismos problemas, ¿vale? Otra variación de esto es que hay empresas que ponen a los equipos por componentes, ¿vale? Los ponen un grupo web, un grupo de Android, un grupo de iPhone y un grupo de, por ejemplo, ¿vale? Se supone que la ventaja de esos equipos es que la gente que es de backend, la gente que es de frontend, la gente que es de iPhone, etcétera, van a ser unos expertos en ese área, por lo tanto van a ser súper productivos, ¿vale? Pero siguen teniendo los problemas que he mencionado anteriormente, ¿vale? Porque necesitan ser secuenciales, necesitan esperar de unos de otros para tener las cosas, ¿vale? Pero es que además de eso, si tu producto empieza a crecer, ¿qué tienes? ¿Un equipo de Android de 20 personas? ¿Cómo gestionas eso? Es muy difícil. Y es más, no sé si conocéis el concepto de carga cognitiva. La carga cognitiva lo que quiere decirnos es que la gente es la cantidad de información que necesita una persona tener en su cabeza para entender el producto. Entonces, si tú tienes un equipo de Android que se encarga de todo el producto, a medida que el producto crece, va a ser imposible que la gente entienda eso en su cabeza, ¿vale? Entonces, no escala el sistema de tener a gente por componentes, web o Android o lo que sea, no escala, aparte de tener los problemas anteriormente. Y aparte de estos problemas, el tener los equipos segregados de este tipo de formas
tienen otros problemas que también son muy importantes, ¿vale? Como por ejemplo, que como te encargas de todo el producto, nunca tienes claro qué usuarios son los tuyos, qué partes tienes que optimizar, cuáles son tus métricas a las que por las que deberías optimizar lo que hacéis, los objetivos, ¿vale? Tienes ciclos muy grandes, como he dicho antes, de trabajo, en las que a lo mejor estás implementando 7 cosas a la vez en lugar de una muy pequeña, ¿vale? Esto lleva a que la gente le falte la motivación porque no entiende cómo aporta el producto, tarda mucho en sacar cosas a producción, con lo cual no acaba de tener satisfacción, por así decirlo, porque le cuesta mucho entender qué está aportando en realidad, ¿vale? Entonces, todo esto, este tipo de problemas que hemos mencionado, es lo que ha llevado a que, a que se empiecen a probar diferentes alternativas, ¿vale? Una de ellas es esta, que os voy a contar aquí, que tampoco funciona, que es básicamente empezar a generar equipos cross-funcionales en los que tenéis a un product manager que se encarga de la parte de producto, a gente de backend, de frontend, diseñadores, todos conjuntos, pero lo que pasa es que cambian de proyecto. Hacen un proyecto y cuando terminan ese proyecto se van a otro proyecto. ¿Por qué esto parece que tiene sentido pero no acaba funcionando? Pues por mucho de lo que he dicho antes, ¿vale? Es cierto que el proyecto va a funcionar bien, pero claro, cuando se acaba este proyecto, ¿quién lo mantiene? ¿Quién corrige los bugs de ese proyecto? Pues probablemente otro equipo, pero ese equipo no ha trabajado ahí, con lo cual le falta conocimiento, ¿vale? Y eso va a hacer que sea muy costoso mantenerlo. Pero además de eso, estos equipos no tienen lo que se les llama ownership, es decir, no tienen el compromiso de mejorar lo que están haciendo, ni pueden optimizar, ¿vale? Cuando tienes equipos específicos como el del checkout, cada iteración que trabajáis, en cada ciclo que hacéis, intentáis mejorar el checkout, hacerlo cada vez mejor. Aquí hacéis un proyecto y os olvidáis de él, ¿vale? Con lo cual, no es lo más óptimo tampoco, ¿vale? De ahí que vayamos a Product Teams, que es lo que hemos visto antes, que son equipos pues, por verticales, el equipo de Checkout, el equipo de los Riders, que os decía de Cabify, el equipo del Sign Up, etcétera, ¿vale? En esos equipos lo que tienes normalmente son un Product Manager, un Backend Engineer o varios Frontend Engineers, tienes a una persona de interacción, a diseñadores, puede que tengas incluso a gente que sabe de infraestructura, ¿vale? Normalmente tienes todos los perfiles y la idea es minimizar las dependencias con otros equipos. Y aparte de eso, es que no te tengan que decir qué hacer, sino lo ideal de estos equipos es que tú tengas claro que tu objetivo es mejorar el checkout y tú te puedas proponer tus objetivos, ¿vale? Para mejorar el checkout. En lugar de que alguien venga y te diga, oye, tenéis que hacer esto, es el propio equipo el que se plantea cómo lo mejoro, qué hago, cómo lo puedo hacer mejor, ¿vale? Hay algún matiz ahí, pero no me voy a meter porque tendría que explicar cómo funcionan las estrategias en caída, pero normalmente los equipos son ellos los que plantean qué tienen que optimizar, ¿vale? Y esa es la ventaja que tienen este tipo de equipos, ¿vale? Por eso, voy a volver un poco para atrás para que veáis a qué me refiero con estos equipos, son estos. Cuando vayáis a empresas, este tipo de equipos os vais a ver que así en España, por ejemplo, o a nivel mundial, esto es como se organiza Google, Amazon, Eventbrite, Cabify, Lo Quiero, Facebook, todas las grandes, LinkedIn, todas las grandes empresas se organizan de esta manera y lo que buscan es, bueno, también pues Airbnb, prácticamente todas se organizan de esta manera y es por lo que se ha dicho, intentan evitar ese tipo de problemas, ¿vale? E intentan que cada equipo sea una pequeña startup dentro de la empresa, ¿vale? De esa manera no tienes dependencia, no tienes que esperar, no tienes reuniones con otros equipos, no tienes que esperar a que te digan qué hacer, sino que eres tú el que lo propone, eso da mucho más compromiso, hace que estés mucho más motivado, etcétera, etcétera, ¿vale? Pasa mucho de mi tiempo, porque yo me tenía que haber ido a una reunión, pero aún así, antes de irme, porque he corrido mucho, imagino que no os habréis enterado de muchas cosas, voy a esperarme 5 minutos más para que preguntéis todo lo que queráis, ¿vale? Si tenéis preguntas, Félix, claro. Esto suena muy alto. Muchas gracias, Félix, por tu charla. A mí me ha sido muy, muy, muy interesante y abro la ronda de preguntas. Si alguien quiere... Aquí tenemos un chico que quiere comentarte algo. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo me puedo formar para ser buen manager? Es decir, ¿alguna recomendación, algún libro? Vale, esa es una muy buena pregunta. Yo o sea, hay libros, ahora te recomiendo libros, ¿vale? Pero lo que te propongo es que empieces trabajando como ingeniero o programando en una empresa en la que ya haya managers, ¿vale? Y así vas a tener modelos que seguir dentro de esa propia empresa y seguramente en la empresa también tendrán
una carrera para que puedas aprenderlo, ¿vale? Pero si quieres empezar a aprender por tu cuenta, hay varios libros para ello. Hay uno especialmente bueno que se llama The Manager's Path. Te lo voy a enseñar para que lo veas, ¿vale? Dame un segundo. Así, está aquí, creo que se ve. Este libro es bastante bueno. Lo que digo, se llama The Manager's Path, ¿vale? La autora es Camille Fournier y es un libro bastante bueno para entender cuál es el trabajo, cuáles son las responsabilidades que tienes de management. Hay otro libro, y aquí voy a hacer autopromoción. Yo estoy escribiendo un libro con otras dos personas, una persona de Cabify y otra de Lo Quiero, que se llama el Manual del Manager, que también sirve para entender cuál es las responsabilidades de un manager y te las explica y cómo tienes que hacerlo, ¿vale? Pero yo creo que lo mejor que puedes hacer es empezar programando en una empresa, ir a una empresa que luego que tenga managers y aprender de ellos, básicamente, ¿vale? Lo agradece mucho. Bueno, eso quieres decir tú mismo. Te lo agradece mucho. Muchas gracias, Félix. ¿Alguna cosita más que queréis preguntarle? Yo solo quería, aprovecho que te tengo por aquí, quería preguntarte si este rol de manager también podría recoger un poco el rol que hay en muchas empresas de mentor. ¿Tú notas que un manager puede ser el mentor quizás de los que están por debajo suya, de los más junior? Vale, buena pregunta. Sí y no. Ahora depende mucho de la empresa. O sea, un manager tiene que ser un mentor siempre, ¿vale? Pero en la mayoría de empresas, sobre todo en las grandes, a los ingenieros, a la gente que programa, también se les pide que tienen que ser mentores, ¿vale? Entonces, no solo ese rol de mentor sí que lo hace un manager, pero no es el único, ¿vale? También se le pide a los ingenieros que hagan ese rol con gente más junior, ¿vale? Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Pues creo que no hay ninguna duda más. Todos los de la sala te lo agradecemos un montón, aunque no nos veas. Y disculpa de nuevo por el retraso, que sé que encima te hemos retrasado una reunión. Muchas gracias de nuevo, Félix. Nada, no te preocupes. Muchas gracias a vosotros. Espero buena tarde. que se hayan oído los aplausos. Hasta ahora. Hasta luego.